Tenemos un manómetro para medir la presión de un tanque, pero este manómetro tiene una serie de fluidos al interior y esto nos va a servir para determinar la presión que tenemos en este recipiente. De las características que nos dan en el ejercicio es que el lugar en el que se toma la presión es a 1400 metros sobre el nivel del mar y la presión atmosférica es de 85.6 kilopascales. Nos dan las diferentes alturas, altura 1, 2 y 3, que vemos aquí en el ejercicio, altura 1, altura 2 y altura 3. Y también nos dan las densidades para el agua, para el aceite y para el mercurio contenidos en este manómetro. Se nos pide calcular la presión dentro de este recipiente. Si aquí tenemos aire, entonces podemos asumir que la presión es la misma en cualquier punto. Por lo tanto, en la superficie de este líquido es la misma presión que en las demás paredes, por lo cual vamos a partir de este supuesto y vamos a comenzar analizando la presión en el punto 1. Para ello, lo que tenemos que considerar es, para el análisis, lo siguiente. A medida que nosotros descendemos, la presión se va incrementando. ¿Sí? Tenemos un incremento en la presión. Y a medida que nosotros nos acercamos a la superficie, esa presión disminuye. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Si a mayor profundidad, mayor es esta altura, por eso se incrementa la presión. A una menor profundidad, disminuye este valor de H, por lo tanto, disminuye esa presión. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Para analizar las diferentes tuberías que tenemos en este manómetro y, por ejemplo, el aire, digamos, no sabemos inicialmente a qué nivel está el agua, pero después de que se alcanza un estado estacionario, el aire, por el efecto de la presión, desplaza esta agua que llega hasta esta altura y aquí nos dicen que parte de aquí a acá. Bien, entonces para el análisis, para analizar este primer tramo de tubería, lo que hacemos es considerar, ok, en esta tubería, como estamos yendo en este sentido, el agua va en este sentido, entonces aquí está ascendiendo, este término lo vamos a considerar como negativo. Dijimos que cuando ascendemos esa presión la íbamos a considerar como que está disminuyendo, por eso vamos a poner un signo menos a este término. Para este término también, mientras que cuando descienda, dijimos que esa presión se incrementaba con la presión, con la altura, por lo tanto cuando analicemos este término de aquí, este término va a ser positivo, y aquí regresamos, el agua asciende, por lo tanto el término que analicemos aquí va a ser negativo. Bien, para que quede más claro, lo vamos a ver aquí en el planteamiento de la ecuación, y es lo siguiente, ¿no? Si este tubo está abierto a la presión atmosférica, la suma de todas estas presiones debe estar en equilibrio con la presión atmosférica, por lo tanto la presión de todo este sistema debe estar igualada con la presión atmosférica. Bien, y para calcular toda esta presión total, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos inicialmente la presión en el punto 1, que es esta, la que estamos buscando. A esta presión le vamos a sumar este bloque de agua, que vamos a partir de esta línea que nos marcaría en el equilibrio. Y bueno, podemos decir que por lo que acabamos de explicar, si aquí está aumentando la presión, aquí está disminuyendo la presión, pero si aquí tenemos el mismo fluido, en este caso es mercurio, densidad por gravedad por altura, cuando analicemos estos términos, en esta vuelta null se van a hacer cero, ¿no? Es el mismo término, la misma densidad, la misma gravedad, la misma altura, solo que uno es positivo y uno negativo, entonces ese término se hace cero. Pasaría algo similar en esta sección de aquí, por eso es que
Bajo ese supuesto, estas secciones no las consideramos para el análisis. Únicamente, bueno, ni esas secciones, ni esta otra que tenemos acá para la vuelta en U. ¿Ok? Vamos a utilizar únicamente estos cambios de altura que tenemos en las partes intermedias. Bien, entonces decíamos que tenemos la presión 1 y aquí tenemos una altura 1 y una altura 2. En la altura 1 tenemos este primer bloque de agua. En la altura 2 tenemos este segundo bloque de agua. Bien, entonces lo analizamos de la siguiente manera. Este primer término sería densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Bien. Lo mismo para esta segunda sección, que sería densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Podríamos hacerlo si sumamos las dos alturas, sí lo podemos hacer, pero complicaría un poco más el análisis. Si lo hacemos de manera desglosada, vamos a encontrar que es mucho más fácil resolver el ejercicio. Bien, entonces ya tenemos este término y llegamos a este primer tramo de tubería. Entonces, como vamos en este sentido, el agua se está desplazando hacia arriba. Esos términos van a ser, dijimos, disminuye la presión, van a ser negativos. Y aquí en esta primera sección tenemos agua todavía, por lo cual es densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Y en este término de aquí tenemos aceite. Entonces aquí va a ser menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 1. Bien, entonces dijimos que esta vuelta en U no la analizamos porque finalmente se va a hacer 0. Entonces llegamos a este término que va a ir desde aquí hasta aquí y aquí tenemos únicamente aceite. Pero como va en este sentido, va a ser positivo, por lo cual va a ser densidad del aceite por la gravedad por pero igual, aunque es una sola altura, lo vamos a descomponer en altura 1 y en altura 2. ¿Sí? Entonces, de la misma manera es densidad del aceite por la gravedad por la altura 1, que es este que tenemos aquí, más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. Y finalmente este último término es únicamente mercurio y es H3, ¿no? Va en este sentido, por lo tanto es negativo, es menos densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3. Y dijimos que todo esto está igualado a la presión atmosférica. Si lo hacemos de esta manera, vamos a encontrar que para algunos términos se nos van a hacer 0. En este caso, ¿cuáles? ¿No? Tenemos densidad del agua por gravedad por altura 2, con signo positivo. Y tenemos densidad del agua por gravedad por altura 2 con signo negativo. Entonces la suma de estos dos términos se va a hacer 0. Y lo mismo tenemos aquí, tenemos densidad del aceite por gravedad por altura 1. Este término de acá. ¿Sí? Y de este lado tenemos con signo positivo densidad del aceite por gravedad por altura 1. Entonces estos dos términos también se nos hacen 0. Y si simplificamos la ecuación, quitamos todos esos términos, nos va a quedar únicamente esto de aquí. ¿Sí? Es presión, densidad por gravedad por altura 1, densidad del aceite por gravedad por altura 2, menos la densidad del mercurio por gravedad por altura 3, y todo eso igualado con la presión atmosférica. Lo que nos interesa, lo que estamos buscando en el ejercicio es la presión 1. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a despejar la presión 1, únicamente este término está positivo, la presión atmosférica se queda igual, positiva, este es positivo, va a pasar negativo, este que está positivo pasa a negativo, y este que está negativo pasa como positivo. Bien, de aquí entonces podemos factorizar la gravedad que está afectando a este término, a este término y a este término, y nos quedaría la gravedad que multiplica a este término de aquí, la densidad del agua por altura 1,
a este término acá, densidad del aceite por altura 2, los dos negativos, y este positivo, densidad del mercurio por la altura 3. Siguiendo con ello, tenemos que esta presión está en kilopascales. Sustituimos los valores, la densidad del agua, la densidad del aceite, la densidad del mercurio por sus respectivas alturas, H1, H2 y H3. Y con ello aquí vamos a obtener el resultado que obtengamos de todo esto. Recordemos, si analizamos las unidades va a estar kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, eso sería newton, y metro con aquí nos quedaría metro cuadrado. ¿Sí? Nos va a quedar newton sobre metro cuadrado, y esto va a quedar en pascales. Pero para que lo podamos sumar, el resultado que obtengamos aquí, que va a ser de 44.047 y algo más, lo dividimos entre 1000 para que nos queden kilopascales, y de esta manera podamos sumar. Y una vez que hacemos la suma, obtenemos que la presión en el punto 1 es de 129.64 kilopascales. ¿Ok? Algo importante aquí que hay que resaltar. Esta es presión absoluta. ¿Por qué? Porque estamos considerando el efecto de la gravedad. ¿Sí? Aquí estamos igualando con la gravedad. Y bueno, sabemos que presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí estamos obteniendo la presión absoluta en el punto 1. Si nosotros aquí pusiéramos un medidor de presión, por ejemplo, del tipo Bourdon, ¿sí? Conectado aquí, la presión que vamos a leer va a ser diferente. ¿Por qué? Porque este dispositivo de aquí nos estaría midiendo la presión manométrica, no la presión absoluta. Entonces, dependiendo de lo que hagamos, bueno, sabemos que todos los cálculos los debemos hacer con presión absoluta. Si tuviéramos la lectura de este manómetro, habría que sumarle la presión atmosférica para tener la presión absoluta y deberíamos llegar a este mismo resultado. Si podemos no incluir la presión atmosférica, entonces tendríamos que, en lugar de presión atmosférica, igualar todo esto de aquí a 0. Y en ese caso lo que estaríamos obteniendo sería la presión manométrica. ¿De acuerdo? Entonces nuestra presión manométrica sería esta nada más. Y al sumarle la atmosférica tenemos la presión absoluta. Profe, écheme la mano, solo me faltan unas décimas para pasar el curso. Profe, déjenos un trabajo extra. No quiero perder mi beca de excelencia, por favor. Pero si el procedimiento estaba bien. Que no te pase. En ingeniería sabemos que el procedimiento es válido si y solo si va acompañado de la respuesta correcta. Es por ello que en Triangle.com Training Engineers Online traemos para ti cursos de balance de materia, balances de energía, flujo de fluidos, transferencia de calor, intercambiadores de calor y muchos otros cursos más en los que explicamos en videotutoriales paso a paso el procedimiento para llegar a la respuesta correcta. Que no te pase. Suscríbete gratis en Triangle.com Training Engineers Online y asegúrate de llegar a la respuesta correcta.